para que también en ese proceso de relacionamiento con estos adultos mayores que están transformándose, ¿qué pistas uno les pudiera decir? Venga, siga su vida como usted viene, porque en todo caso la está viviendo y se está desarrollando. Pero también debe tener una apertura a entender la dinámica mental del otro. Sí, yo creo que hay, hay unos retos de ambos lados que, por ejemplo, uno que yo creo que es evidente para todos y es que estas nuevas generaciones son, digámoslo así, unas metodologías más virtuales. La presencialidad les cuesta mucho de todo sentido, o sea, para el aprendizaje, para las interacciones, ¿cierto? Eh, Creo que es importante que estas nuevas generaciones, primero que todo, sean receptivas. Me parece que es bien que sean críticos, pero tienen que ser, por eso decía, crítico con criterio y no simplemente hablar como mal de todo, ¿cierto? Y como esta persona es mayor que yo y entonces no sabe y no entiende lo que nosotros estamos pasando. Eso es generacional, siempre pasa. Yo creo que todos los que hayan pasado por la adolescencia saben la época tan difícil y conflictiva que es. Yo creo que es lograr establecer un puente en los que los chicos puedan confiar en uno. Yo creo que ellos, esta generación, tiene esa facilidad de acercarse, ¿cierto? Yo creo que, de hecho, en esa parte, yo creo que son una generación que pueden acercarse incluso más fácil, porque siento yo que yo cuando era estudiante nunca tuve una cercanía con mis profesores, ¿cierto? En cuanto al diálogo, ¿cierto? Que pudiera sentarme a conversar más con ellos, que pudiera preguntarles como cosas por fuera del aula, ¿cierto? Porque eran como eminencias de respeto y tal, y acercarse a hablar uno de ellos era como, pues, ¿quién se cree este man y tal, sí o qué? Mientras que ahora siento que de verdad se puede tener una conversación más real, pues veo yo por lo menos que los estudiantes a mí se me acercan más de lo que yo me hubiera atrevido a acercarme a un profesor, que me parece también muy valioso. Yo creo que el reto es, los chicos igual siguen teniendo la misma dificultad que veía yo cuando yo fui joven, y es en el acertar lo que uno de verdad quiere hacer, porque siento que igual es muy difícil a esa edad pensar en ese futuro, ¿cierto? Y por eso igual yo siento que ellos están viviendo una vida como más lenta a como vos la viviste y a como incluso yo la viví, en el que lo que vos mencionabas, ya teníamos un plan que había que construir en el que yo tengo que tener casa, tengo que tener carro, voy a construir mi familia, a los 20 ya tengo que tener esto. Esta gente no tiene ni idea que deben tener a los 20. ¿Sí o qué? Y no sé si sea necesario saberlo. Es algo que de cierta manera se está poniendo a prueba, a ver qué tal es ese estilo de vida, si va a ser exitoso, a ver a dónde los lleva, que es como más fluido, porque también veo que, por ejemplo, estas generaciones son más dadas a, no sé, irse de viaje, que pensar en comprar una casa, ¿cierto? Que igual también la situación, pues, digamos, económica de por lo menos de la ciudad es compleja. Entonces, también ven como lo que mencionábamos antes, o sea, prefiero la experiencia del momento y tener esas memorias que hacer planes a futuro que no sé si existan. Yo creo que es una cosa por ahí. No, yo coincido en que los niveles de expectativa frente a la vida son diferentes. A mí en lo particular, desde lo que hago, me genera una preocupación algo. Y es que yo sí siento a estas generaciones nuevas mucho más frágiles. Los veo más frágiles porque un no, una cerrada de puerta, a muchos de ellos los derrumban muy rápido. Y yo creo que nosotros ahí, o por lo menos yo, pues ya que llevo muchos años, pues entonces sí podemos dar herramientas y con el ejemplo demostrar que esas situaciones complejas de la vida sí se pueden superar y no hay que derrumbarse tan fácil. Yo creo que, y hay una ventaja, y eso lo coincido contigo, en que antes a nosotros, cuando éramos jóvenes, yo cuando era joven, a mí me costaba más hablar con el adulto. Hoy el chico no, el chico tiene más habilidad para entender al otro desde la horizontalidad de la relación, como me parece muy bueno, me parece pues espectacular, pero lo tienen que saber utilizar para realmente aprender. Por ejemplo, a mí ayer, te comparto algo que me impactó. Se me acercó una profesora de más o menos mi misma edad y estaba en un asunto muy complejo mental, porque un estudiante se le acercó ayer aquí en la universidad, hubo donación de sangre. Entonces, cuando uno dona sangre, uno llena unos papelitos, pues, para ver si es apto o todo el asunto. Esta estudiante lo diligenció y fue muy honesta. Entonces, una de las preguntas era, ¿con cuántas parejas sexuales ha estado en los últimos 6 meses? ¿Cierto? Y si usted copia más de 2, usted no puede donar sangre por los protocolos que hay ahí. Seguridad y tal. Bueno.
esta chica escribió la verdad y dijo 7. Escribió 7 ahí. Y fue muy curioso porque cuando allá le dijeron que no podía donar, ella no logró entender, pero me pareció muy inteligente porque habló con la profesora. Ya, sí que no se dejó como atascar. Y le dijo, la historia se enreda un poco más para los que no están acostumbrados con estas lógicas, porque la estudiante le dijo a la profesora, es que yo soy bi, entonces yo he estado con hombres y con mujeres, pero aquí me preguntaron como si fuera heterosexual, entonces puede que sean más. Y desde la estructura moral, la profe casi se enloquece, porque hizo la cuenta, o sea, son 6 meses, más de 7 parejas, una cada 3 semanas, pues, y me imagino que hizo todo. Pero en la conversación que tuvo, que es ahí donde creo que los diálogos entre las diferentes edades y momentos de la vida se pueden ser muy chéveres, porque obviamente para la profesora eso fue pues moralmente una cosa como que la revolcó, y la revolcó mucho, pero también tuvo la posibilidad de hacerle la pregunta al otro, pues para ti eso es normal. Y la chica le dijo, sí, pues normal, pues bien, pues aquí no ha pasado nada, explíqueme por qué no puedo donar sangre si yo estoy haciendo algo. Yo creo que es eso, en los acuerdos que se dan, en entender la diferencia con el otro, una cosa clave, pero nosotros, los más mayorcitos, creería yo, tenemos que ganarnos el espacio para la credibilidad del otro. Yo creo que ese ejemplo es contundente porque definitivamente son las voces mayores experimentadas las que realmente los pueden ayudar, porque estoy de acuerdo con vos, siento que a las generaciones más nuevas les da muy duro el rechazo, ¿cierto? Porque primero que todo ellos tampoco han experimentado el rechazo tan temprano como lo pudiste haber experimentado vos o yo, ¿cierto? Porque eso que mencionaba que yo siento que ellos viven la vida más lento. Por ejemplo, hay una disminución en el embarazo adolescente en esta generación y es por eso mismo, porque en generaciones anteriores el despertar sexual era como mucho más temprano que en las de ahora, ¿cierto? Y eso también implica un montón de cosas sociales, ¿cierto? Que por ejemplo nos acerca una mujer y entonces no sabe que es que le digan que no. Y entonces se da cuenta de eso muy tarde o muy grande, digamos, no necesariamente tarde, pero ya mucho más mayor que como lo haya vivido yo o vos. Y cuando le digan que no se lo va a dar muy duro porque es la primera vez que se lo dicen y ya tiene 25 años, no sé, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Entonces creo que generar esos espacios de confianza, de seguridad, que ellos sientan que pueden tener una conversación sin tapujos, sin ser juzgados, que les van a responder de una manera honesta, los puede hacer a ellos entender que un rechazo no es algo negativo, hace parte de la vida y al contrario debe ser un motor, ¿cierto? Para continuar haciendo sus intentos en lo que sea, ¿cierto? O sea, en un proyecto laboral o de sentimental, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que es desde que se construyen esos espacios de confianza y yo creo que pasa algo también con estas generaciones y siento que es que lo que vos, por ejemplo, experimentaste que una familia, no sé, tu familia es numerosa. La mía no, somos 2 hijos nomás. Ok. Pero normalmente tu generación son de familias pero el numerosas. núcleo familiar sí era una cantidad de gente. Eso. Y te relacionas con todos ellos. Sí. Y con todos ellos hablabas. Sí, 20 primos, 30 tíos, sí. Así lo de mis papás también. Mientras que mi generación ya es mucho más chiquita la familia, yo hablo con poquitos primos y los chicos más de estas nuevas generaciones es mucho más reducida. Entonces creo que ellos no tienen realmente tampoco a quien acudir con confianza y dentro de estos espacios que aparentemente son educativos nomás o así tratan de marcarlos, yo creo que la universidad es mucho más que eso y yo creo que de hecho al día de hoy el valor de la universidad no es solo la educación y yo creo que incluso eso no es ni la mitad, sino es lo que le permite a ellos generar una experiencia de relación con el otro y no solo son con sus compañeros, sino también con sus docentes, ¿cierto? Que les va a brindar experiencias no solo de lo que va a ser el mundo laboral o el área de conocimiento en la que están trabajando, sino también de la vida real, ¿cierto? Sí. Y que puedan acercarse, por ejemplo, a comentar como ese ejemplo que pusiste, ¿cierto? Que puedan ser cosas más íntimas y que yo de pronto no siento confianza con mi papá o mi mamá para hablar y que esta persona que medio me conoce igual me puede dar un consejo sin juzgarme, por ejemplo, ¿sí o qué? Y así no me sesgo yo también. Entonces creo que esos espacios también son súper valiosos que hay dentro de la universidad. Aquí en el podcast, para que vamos cerrando, para que no nos den cancelar muy rápido. Nos saquen así con un gancho. Aquí en el podcast tenemos una frase
que hemos tratado como de venir implementando, no sé si de pronto la has visto ahí en los podcasts que has visto, que hemos sacado, que es podemos lo que somos capaces de imaginar. ¿Vos cómo te imaginás? Un lugar ciertamente, un escenario ciertamente hipotético, medio utópico, pero vos cómo te pudieras imaginar un espacio como la universidad para que todo este asunto generacional funcione mejor, además de lo que hemos dicho, o ahí confluiría todo en la confianza, en el diálogo, o vos cómo te lo imaginás? Yo creo que es que es muy teso porque yo siento que todo se ha transformado y hay que saber vender las cosas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando desde las universidades, porque eso es un problema de todas las universidades en el mundo en la actualidad, sepan venderle que la universidad no es solo ese estudio, sino un espacio de crear sociedad, ¿cierto? Porque son las mentes en este momento que se están construyendo para el futuro y que luego van a ser en el futuro, no solo en el mundo laboral la producción, sino también en lo social, en la cultura, ¿cierto? En que se pueda entender que son espacios en los que no solo se ven a aprender cosas académicas, sino que podamos generar vínculos, no solo con mis compañeros, sino también con mis docentes o con incluso personas de espacios administrativos, ¿cierto? Ahí vamos a poder realmente aprovechar el potencial que sí tiene una universidad, generando redes más grandes que no se limiten a lo académico y de verdad potenciar ese valor que tiene este entorno en el que llega gente tan distinta, ¿cierto? De áreas tan variadas y que pueda generar cosas tan ricas de manera colectiva. Para mí, como ese sitio hipotético, fantasioso, utópico, es un espacio en el que incluso ellos puedan entrar, los estudiantes puedan entrar a las aulas que ellos quieran escoger, pero ya para eso es necesario que ellos también tengan un criterio de qué es lo que quieren. Entonces, un mundo utópico es que la fase universitaria sea cuando ellos ya tienen una formación en la que saben qué quieren en la vida y de ahí puedan entrar a la universidad a empezar a fabricar ese futuro que ellos quieren construir de la mano de todos los que estamos trabajando dentro de esa entidad, ¿cierto? Meto para ese sueño, creo en él y creo que por ahí es la cosa. Yo te quiero agradecer por haber querido venir, por haber compartido, siempre invitado, y a todos ustedes, pues muchas gracias por habernos visto. Nos vemos en la próxima y recordemos, podemos lo que somos capaces de imaginar. Ese queda.